El 19 de marzo de 2024, Heath Smiley regresó a casa del trabajo sin imaginar que estaba a punto de enfrentar una situación aterradora. Apenas entró a su hogar, un disparo resonó. Su hijastra Carly, de 15 años, lo esperaba habiendo recibido un disparo en el cuello. Heath logró escapar apenas con vida y en una llamada de emergencia al 911 relató con voz angustiada: «Creo que le dispararon a mi esposa. Acabo de llegar y hay sangre por todas partes». Entre la confusión, informó que Carly había huido, lo que llevó a la policía a una crisis que rápidamente se intensificó. ¿Qué podría haber llevado a una adolescente a un acto tan impactante? A pesar de la aparente claridad de las pruebas, este caso resultó mucho más complejo de lo que parecía, y descubrir la verdad de ese día se convirtió en una tarea casi imposible. Hola y bienvenidos a Archivos de Criminales. Hoy exploraremos un caso que conmocionó a una pequeña ciudad de Mississippi, dejando a la policía y al sistema judicial en busca de respuestas. La investigación de las acciones de Carly Gregg sacó a la luz secretos familiares, problemas de salud mental y un giro inesperado. Esta es la historia del caso de Carly Gregg. Comencemos. Para Carly y su madre, Ashley, el día comenzó como cualquier otro. Carly, una estudiante sobresaliente que había adelantado un grado, era reconocida por su inteligencia. Sin embargo, últimamente mostraba señales de angustia y asistía a terapia para manejar la ansiedad, principalmente debido a su conflictiva relación con su padre biológico, Kevin Gregg, quien lidiaba con la adicción a las drogas. Por su parte, Ashley, una dedicada profesora de álgebra en la Northwest Rankin High School y muy querida en la comunidad, se enfocaba en su carrera y en su familia. Ese día en la escuela, Carly interactuó normalmente con sus compañeros y maestros, ocultando sus luchas internas. Aunque todo parecía normal, en realidad enfrentaba conflictos profundos, incluyendo una creciente tensión con su madre a raíz de su consumo de marihuana a través de vapeadores, algo que Ashley había descubierto recientemente, complicando aún más su relación. Carly y Ashley llegaron a casa poco después de las 4 p.m. Ashley, preocupada por el uso de marihuana de Carly, decidió confrontarla. Al entrar, fue directo al dormitorio de Carly para buscar evidencia. En ese momento, solo ellas dos estaban en la casa. Las cámaras de seguridad captaron a Carly sosteniendo un objeto detrás de su espalda mientras se acercaba a su madre. Ese objeto sería clave en la investigación. Ashley guardaba una pistola cargada en la casa para protegerse, en parte por los antecedentes de adicción del padre biológico de Carly. Carly había tomado esta arma, que estaba guardada bajo la cama de Ashley. Segundos después de que comenzara la confrontación, Carly disparó a su madre 3 veces. Luego, envió un mensaje desesperado a una amiga pidiéndole que fuera a ayudar en una emergencia, mostrando la urgencia con la que necesitaba apoyo tras el tiroteo. Al recibir el mensaje, la amiga de Carly se dirigió rápidamente a su casa. Al llegar, Carly la recibió con una pregunta escalofriante: ¿te afecta ver cadáveres? Con esta pregunta, Carly marcó el tono de lo que su amiga estaba a punto de presenciar. Luego, la llevó al dormitorio, donde el cuerpo de Ashley yacía en el suelo. Carly, aparentemente, le confesó: «Le disparé 3 veces a mi mamá y tengo 3 más para mi padrastro cuando llegue a casa». Después de mostrar la escena, Carly supuestamente desmontó una cámara de seguridad de su soporte y la guardó en el refrigerador, un gesto que indicaba un intento de manipular la evidencia y un posible nivel de premeditación en sus actos. Mientras tanto, Heath Smiley, el padrastro de Carly, había recibido un mensaje desde el teléfono de Ashley preguntándole cuándo regresaría a casa. Respondió que llegaría un poco tarde. Alrededor de las 5:03 p.m., Heath llegó a la casa y, en un principio, no notó nada inusual. Pero al abrir la puerta de la cocina, se escuchó otro disparo justo cuando cruzaba el umbral. Carly lo esperaba para atacar, pero afortunadamente para Heath no logró acertar un buen disparo. Heath fue herido en el cuello por una bala durante este encuentro.
De inmediato, intentó seguir a Carly, quien había salido huyendo. Poco después de ser atacado por su hijastra, Heath realizó una llamada frenética al 911. En la llamada dijo: «Creo que mi esposa ha sido herida. Acabo de llegar y hay sangre por todas partes». Su voz denotaba desesperación mientras explicaba lo sucedido. Describió que le habían disparado en el cuello y mencionó que Carly había huido de la escena. Heath añadió: «Ella me disparó en la cabeza», e informó al despachador que Carly tenía un arma, posiblemente dejada sobre la encimera de la cocina. También proporcionó una descripción de Carly y la dirección en la que escapó, rumbo a Magnolia Place. Esta información resultó crucial para las autoridades en su pronta respuesta. Los oficiales de la oficina del sheriff del condado de Rankin llegaron en cuestión de minutos. Al arribar, encontraron a Heath fuera de la entrada, visiblemente herido y necesitando atención médica. Tras evaluar rápidamente su estado, llamaron a una ambulancia mientras aseguraban el lugar. Al ingresar a la casa, hallaron a Ashley tendida en el piso de su dormitorio en una escena caótica. Las evidencias de una confrontación violenta estaban a la vista. Los alguaciles notaron múltiples heridas de bala en el cuerpo de Ashley, indicando que fue atacada a corta distancia. Este hallazgo fue un punto clave en la investigación. La policía aseguró el lugar y comenzó a recopilar evidencia. Tomaron nota de la posición de Ashley y recolectaron pruebas de balística tanto dentro como fuera de la casa. Los alguaciles también revisaron las cámaras de vigilancia para reconstruir la secuencia de eventos que llevaron al tiroteo. Heath proporcionó un testimonio detallado de lo que había encontrado al llegar, lo cual luego se convirtió en una pieza crucial en el juicio. Sus declaraciones sobre las acciones de Carly antes y después del tiroteo ayudaron a entender su estado emocional en esos momentos. Como parte de la investigación, las autoridades se enfocaron en localizar a Carly usando las cámaras de seguridad para seguir sus movimientos tras la fuga. Un helicóptero de la patrulla de carreteras de Mississippi fue desplegado para ayudar en la búsqueda. Carly fue capturada aproximadamente 30 minutos después del tiroteo, sin resistencia. Fue detenida y enfrentó cargos graves, incluyendo asesinato e intento de asesinato, respaldados por la evidencia reunida en la escena y el testimonio de Heath. La rápida reacción de las autoridades y su meticuloso trabajo de recolección de pruebas sentaron las bases para lo que se convertiría en un complejo caso legal. Tras su arresto, Carly Gregg fue llevada a la cárcel del condado de Rankin en Brandon, Mississippi, donde esperó su juicio. Acusada como adulta, enfrentó cargos de asesinato, intento de asesinato y manipulación de evidencia, con una fianza fijada en $1 millón debido a la gravedad de los cargos. Durante su tiempo en custodia, el equipo de defensa de Carly comenzó a preparar su caso. La fiscalía basó su acusación en la evidencia recogida en la escena, testimonios y análisis forenses. Carly se declaró inocente de todos los cargos y también fue sometida a evaluaciones de salud mental para analizar su estado psicológico mientras el caso avanzaba. La preparación de este caso incluyó revisar grabaciones de seguridad, analizar mensajes de texto y consultar a expertos en salud mental. ¿Qué harías tú si estuvieras en la misma situación que el equipo de defensa? Un caso como este trae preguntas difíciles sobre responsabilidad y salud mental. El caso de Carly Gregg dio un giro dramático el 19 de agosto, cuando los abogados defensores enfrentaron el escrutinio de un juez respetado. Aunque Carly fue considerada apta para enfrentar el juicio, surgieron dudas sobre su estado mental en el momento del presunto crimen. En un drama judicial que captó la atención nacional, el juez Dewey Arthur cuestionó las tácticas de la defensa respecto a un informe clave de salud mental. Expresó su preocupación por la entrega tardía del informe, sugiriendo que podría ser una estrategia para ganar ventaja en el juicio. Los abogados de la defensa, Bridget Todd y Kevin Camp, insistieron en que la demora fue accidental. Explicaron las dificultades para obtener el informe
y aseguraron que lo compartirían con la fiscalía tan pronto como estuviera listo. Sin embargo, el juez Arthur se mostró escéptico. Advirtió que retener el informe podría interpretarse como un intento de manipular el proceso judicial y destacó la importancia de la transparencia y la equidad en el sistema legal. Conforme el caso avanzaba, las evaluaciones de salud mental de Carly se volvieron el centro de atención. La doctora Amanda Gagliano, la psicóloga que evaluó la capacidad de Carly para ir a juicio, testificó que ciertos cambios en la medicación en los meses previos al incidente podrían haber afectado su estado mental. No obstante, la doctora Gagliano reconoció que no era experta en los efectos secundarios o el impacto de esos medicamentos. El equipo de defensa, consciente de las limitaciones de su evaluación, contrató al doctor Mark Webb para realizar una evaluación exhaustiva de la salud mental de Carly. La defensa planeaba presentar los hallazgos del doctor Webb como evidencia en el juicio. El caso de Carly Gregg continuó mientras se acercaba la fecha del juicio, el 10 de septiembre. 6 días antes, la defensa presentó una moción para excluir una prueba de orina tomada cuando Carly ingresó al centro de detención. La defensa argumentó que la prueba se realizó sin autorización adecuada y debía ser considerada inadmisible. Por su parte, la Fiscalía defendió que la prueba era necesaria por motivos de seguridad y que Gregg había admitido consumir marihuana voluntariamente. Alegaron que esta evidencia era relevante para entender su estado mental al momento del crimen. Tras evaluar ambos argumentos, el juez Dewey Arthur falló a favor de la Fiscalía, rechazando la moción de la defensa. Consideró que la prueba era razonable debido a las circunstancias y los riesgos potenciales. En otro desarrollo, el juez emitió una orden de silencio que prohibía a los abogados de Gregg hablar con los medios sobre el caso. Esta decisión fue una respuesta a las acusaciones de que la defensa había violado normas procesales al comentar sobre los hechos del caso. El primer día del juicio por asesinato de Carly Gregg se desarrolló en un ambiente solemne en el tribunal. La Fiscalía presentó pruebas, entre ellas una grabación de la llamada al 911 y las imágenes de la cámara corporal del día del tiroteo. Carly Gregg, ahora de 15 años, fue acusada de asesinar a su madre, Ashley Smiley, e intentar asesinar a su padrastro, Heath Smiley, el 9 de marzo. El juicio comenzó con el testimonio de Kevin Collins, el despachador del condado de Rankin, quien reprodujo la llamada al 911 realizada por Heath Smiley. En la grabación se podía escuchar a Heath en estado de pánico y desesperación, describiendo el tiroteo y el trágico descubrimiento del cuerpo de su esposa. Luego, la Fiscalía mostró las imágenes de la cámara corporal del oficial de patrulla del condado de Rankin, Hunter Lewis, quien llegó al lugar. Las imágenes capturaron el caos de la situación mientras Heath Smiley, visiblemente afectado, informaba al oficial sobre el tiroteo y la ubicación de su esposa fallecida. El jurado observó la grabación, que reveló la escena trágica dentro de la casa, donde Ashley Smiley yacía sin vida, ofreciendo una imagen cruda de las consecuencias del crimen. Durante las declaraciones de apertura, la Fiscalía presentó un cuadro de la vida oculta de Carly Gregg, incluyendo su relación con un novio, su uso de redes sociales y su autolesión. Afirmaron que el día del tiroteo, Carly tuvo un altercado con una amiga en la escuela y que su madre había encontrado vaporizadores en su habitación. La Fiscalía argumentó que Carly disparó a su madre con un arma Magnum 357 que ocultaba detrás de su espalda. Presentaron pruebas para respaldar las afirmaciones, incluyendo evidencia balística y restos de pólvora en las manos de Carly. La defensa, sin embargo, ofreció otra perspectiva. Sostuvieron que Carly amaba a su madre y era una buena estudiante. Sugirieron que, cuando su padrastro llegó a casa, Carly pudo haber sentido miedo y confusión, lo que derivó en los trágicos hechos. A medida que el juicio avanzaba en busca de la verdad detrás del asesinato de Ashley Smiley,
El jurado enfrentaba el difícil reto de decidir si Carly Gregg era culpable o inocente. ¿Y tú? ¿Qué harías si fueras miembro del jurado? ¿Cómo analizarías la evidencia para determinar el destino de Carly? El segundo día del juicio profundizó en los eventos que rodearon el trágico incidente. Heath Smiley, el padrastro de Carly, subió al estrado para contar su versión de los hechos. Describió su relación cercana con Carly y su admiración por Ashley como madre. Explicó que la mañana del tiroteo fue normal, sin señales de angustia en Carly. Detalló los momentos antes del incidente, mencionando un mensaje de texto de Ashley y su regreso a casa. Al abrir la puerta se encontró con la escena caótica, Carly armada y una lucha por desarmarla que resultó en disparos. Heath relató que Carly parecía aterrorizada e histérica tras el tiroteo. También testificó que revisó la casa en busca de un intruso, sin éxito. Amigos de Carly testificaron sobre su carácter y cambios en su comportamiento. La describieron como una joven sin historial de violencia, aunque notaron un aumento en el consumo de drogas y comentarios alarmantes sobre hacer daño a sus padres. Una amiga, B.W., contó una conversación que tuvo con Carly después del tiroteo. B.W. fue quien acudió a ayudar cuando Carly pidió asistencia tras dispararle a su madre. También le dijo al tribunal que Carly, supuestamente, admitió haber disparado a su madre y expresó deseos de hacerle daño a su padrastro. B.W. afirmó haber escuchado disparos mientras corría al patio, impactada por la confesión de Carly sobre la muerte de su madre. El juicio también exploró la relación de Carly con su padre biológico, Kevin Gregg. Heath testificó que Kevin tenía antecedentes de consumo de drogas y que su presencia en la vida de Carly había generado preocupación. Mencionó incidentes específicos en los que el comportamiento de Kevin afectó a Carly, como cuando la forzó a beber alcohol siendo muy joven. La defensa utilizó la influencia del padre biológico para sugerir que, en lugar de un acto premeditado, los hechos fueron un error trágico debido a la inestabilidad mental de Carly. La defensa continuó con su caso, destacando los problemas de salud mental de Carly y su amor por su madre. Argumentaron que el incidente fue producto de su estado mental y no de un acto violento intencional. El tercer día del juicio se adentró en las complejidades del caso. La defensa presentó un panorama completo del historial de salud mental de Carly, basado en registros médicos, escolares, diarios personales y un cuaderno de dibujos. El doctor Andrew Clark, un renombrado psiquiatra infantil y juvenil, testificó como experto de la defensa. Diagnosticó a Carly con trastorno bipolar tipo 2, una condición caracterizada por cambios de humor y periodos de manía o depresión. El doctor Clark presentó evidencia detallada de los registros médicos de Carly, subrayando sus continuas luchas con la depresión y la ansiedad. Habló de incidentes específicos de autolesión y conductas preocupantes que se remontaban varios años. El análisis de los diarios y el cuaderno de dibujos de Carly mostró un lado oscuro de su estado mental. El doctor Clark leyó fragmentos que expresaban desesperación, angustia y agresividad, revelando la lucha interna de Carly y pensamientos potencialmente intrusivos. La defensa argumentó que los problemas de salud mental de Carly, sumados a los factores de estrés en su vida, crearon una tormenta perfecta que desencadenó sus acciones violentas. Enfatizaron su infancia complicada, incluyendo la pérdida de una hermana y el divorcio de sus padres. La Fiscalía, sin embargo, cuestionó la evaluación del doctor Andrew Clark. Pusieron en duda la confiabilidad de los síntomas reportados por Carly y argumentaron que ella podía distinguir entre lo correcto y lo incorrecto en el momento de los crímenes. La relación de Carly con su padre biológico volvió a ser relevante en el tercer día del juicio, conectando nuevamente a Heath Smiley. El padrastro de Carly testificó previamente sobre el historial de consumo de drogas de Kevin y el impacto negativo que tuvo en Carly. La defensa presentó evidencia que indicaba que la relación de Carly con Kevin era tensa y que su comportamiento le había causado un trauma emocional.
Esta información fortalecía el argumento de que la salud mental de Carly se había visto afectada por la situación familiar. Conforme avanzaba el juicio, el jurado enfrentaba la difícil tarea de evaluar las pruebas y decidir si Carly Gregg era culpable o inocente. No obstante, los detalles del tercer día del juicio ofrecieron una comprensión más profunda de las luchas de Carly con su salud mental y el impacto que éstas pudieron tener en sus acciones. El cuarto día del juicio incluyó testimonios de testigos de refutación llamados por la Fiscalía, quienes buscaban contrarrestar el testimonio del experto de la defensa sobre el estado mental de Carly. La primera en testificar fue Olivia Lever, enfermera psiquiátrica en salud mental, quien conoció a Carly en enero de 2020 durante una evaluación integral. Lever testificó que en la evaluación inicial y en sesiones posteriores, Carly negó de manera explícita escuchar voces. También fue Lever quien ajustó la medicación de Carly para tratar su depresión y ansiedad. Según su testimonio, aunque hubo cambios en la medicación, Carly no reportó alucinaciones ni delirios en las sesiones posteriores. La siguiente en declarar fue Rebecca Kirk, una consejera profesional certificada, quien se reunió con Carly en 9 ocasiones antes de los trágicos eventos del 19 de marzo. Kirk declaró que durante sus sesiones, Carly no expresó pensamientos suicidas ni homicidas. También mencionó que la depresión y la ansiedad eran comunes entre sus pacientes, sugiriendo que los síntomas de Carly no eran inusuales. El último testigo del cuarto día fue el doctor Jason Pickett, psiquiatra forense, encargado de evaluar el estado mental de Carly según los criterios legales de insanidad en Mississippi. Analizó diversas pruebas, como los diarios de Carly, sus declaraciones y las circunstancias del caso. Basado en su análisis, el doctor Pickett afirmó al tribunal que Carly entendía la naturaleza y la ilegalidad de sus actos en el momento del incidente. Otro hallazgo del Dr. Pickett, tras revisar los escritos y declaraciones de Carly, fue que algunos parecían teatrales mientras que otros eran preocupantes. También subrayó que la baja dosis del Lexapro que Carly había comenzado a tomar recientemente no podía ser la causa de las presuntas acciones violentas del 19 de marzo de 2024. De esta manera, los testigos expertos del Estado presentaron relatos que diferían significativamente del testimonio del experto de la defensa, el doctor Andrew Clark. El doctor Clark había declarado anteriormente que Carly atravesaba una crisis de salud mental al momento del tiroteo, citando sus cambios de humor, trastornos alimentarios, autolesiones y alucinaciones auditivas como pruebas de su estado mental deteriorado. La mañana del quinto día marcó un momento clave en el juicio por asesinato de Carly Gregg. El jurado, después de deliberar el día anterior, estaba listo para emitir su veredicto. Con la sala en silencio, el juez anunció la decisión del jurado. En un tono solemne, declaró a Carly Gregg culpable de los 3 cargos: asesinato, intento de asesinato y manipulación de pruebas. Tras el veredicto, el juicio pasó a la fase de sentencia, donde el jurado determinaría el castigo apropiado para Carly Gregg, basado en la evidencia y la gravedad de sus crímenes. El juez, considerando la seriedad de los delitos y las pruebas presentadas, sentenció a Carly Gregg a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de su madre y el intento de asesinato de su padrastro. Además, le impuso una condena de 10 años por manipulación de pruebas, pero estableció que ésta se cumpliría de manera concurrente, lo que significaba que Carly Gregg cumpliría una cadena perpetua en total. La sala se llenó de emociones al anunciarse la sentencia. Carly Gregg, abatida por el dolor y la desesperación, rompió en llanto. Sus familiares, incluidos Heath Smiley, los padres de Ashley Smiley y otros parientes, también expresaron sus emociones antes de que el jurado emitiera el veredicto final sobre la sentencia. La Fiscalía y la defensa presentaron sus argumentos finales. La fiscal Catherine Newman afirmó que Carly Gregg no mostró arrepentimiento por sus actos.
Newman también señaló que Carly comprendía la naturaleza y las consecuencias de sus acciones, y presentó pruebas que respaldaban la teoría de que Gregg actuó con premeditación y con la intención clara de hacer daño. Por su parte, los abogados de la defensa, Bridget Todd y Kevin Camp, pidieron al jurado que mostrara clemencia, destacando los problemas de salud mental de Carly. Resaltaron el amor que Carly sentía por su madre y su buena relación con su padrastro, además de señalar que sus acciones pudieron haber estado influenciadas por sus dificultades emocionales, lo que podría haberle impedido comprender completamente las consecuencias de sus actos. El jurado, compuesto por miembros diversos, deliberó durante 2 intensas horas antes de llegar a un veredicto unánime. Carly Gregg fue declarada culpable de los 3 cargos: asesinato, intento de asesinato y manipulación de pruebas. La sentencia fue cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de su madre, el intento de asesinato de su padrastro y la manipulación de pruebas. Tanto el juez como el jurado coincidieron en la culpabilidad y la severidad de la sentencia. El juez, además, añadió 10 años por manipulación de pruebas que se cumplirán de forma concurrente con el resto de la condena. Sin embargo, el caso de Carly aún no ha terminado. Apenas un par de semanas después del veredicto, ya está buscando un nuevo juicio. ¿Debería haber aceptado la oferta de 40 años en un acuerdo de culpabilidad o hizo bien en enfrentar el juicio? ¿Qué piensas sobre su decisión de buscar un nuevo juicio? Déjanos tus opiniones en los comentarios. Este fue el caso de Carly Gregg. Gracias por acompañarme una vez más. Esto es Archivo de Criminales. Nos vemos en la próxima.